Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. TM Marine Motors, más que un taller, tu aliado en la preservación de tus bienes. Satelca, conectividad de alto nivel. A ver, 4 horas, 350 kilómetros desde Lechería a Caracas. Educación. ¿Qué es la educación? Amanda, tú como psicólogo, porque además está la orientadora del Colegio Integral del Manglar con nosotros, y desde tu área, ¿para ti qué es la educación? Para mí la educación es un proceso que nos brinda aprendizaje y cambio significativo en nuestros conocimientos. ¿Cómo ves tú las teorías psicológicas aplicadas en una escuela? ¿Cómo debemos, de cierta manera, aplicarlas para que tengan sentido? Mira, yo considero que nosotros podemos aplicarlo desde el constructivismo, que es una de los pioneros en esto de lo que es la educación. Dentro de eso tenemos a Vygotsky, que habla del aprendizaje significativo, la soberana potencial, y siento que tenemos que arraigarnos en que todos nosotros construimos en base a nuestras experiencias y a nuestros conocimientos. Hablaba de Vygotsky y Vygotsky inserta un comentario o un estadio, que es la zona de desarrollo próximo. Y el andamiaje. Sí logré. Es importante la educación. Sí logré. Tú que eres profesora de 6º grado, explícanos un poco qué es la zona de desarrollo próximo y por qué es tan importante para un educador entender esto, ¿no? Bueno, es importante porque si nosotros como educadores no internalizamos que el desarrollo debe ser continuo, constante y mantenernos en constante aprendizaje y no sabernoslas todas, porque también tenemos derecho a equivocarnos, y que nuestros alumnos vean que nosotros somos seres humanos, que aunque transmitimos conocimientos también tenemos que estar en constante aprendizaje en conjunto con ellos y con el desarrollo social y educativo actual. Entonces, por eso es que está ese énfasis del desarrollo constante, presente y continuo. Aprendizaje en conjunto. Ajá. Eusebio, tú que eres educador y sensible para todo el tema de una educación transformadora, y además viene de un linaje importantísimo. Eusebio es sobrino de Manuel Barroso, psicólogo que además generó toda una teoría interesante sobre la educación. Eusebio, ¿por qué son tan importantes los procesos educativos en la sociedad? Bueno, si decimos que educar es formar y formar es establecer en la persona valores, competencias y conciencia, para lograr eso necesitas procesos. Entonces, la educación instrumentaliza procesos, tomando en cuenta las teorías, las metodologías, entre otros procesos que son vitales. Digamos que la educación se encarga de eso, y sin estas instituciones educativas, el desarrollo humano estuviese limitado. Hay áreas de la educación que debemos desmitificarla o colocarla con un verdadero propósito, como son los procesos de evaluación. Muchas escuelas nos apresuramos a colocar una nota y a través de esa nota a mirar al estudiante. Los procesos de evaluación, si los vemos como una forma de planificar o de mesurar los aprendizajes, ¿de qué manera podemos potenciarlas y que no se conviertan, en un medio coercitivo o simplemente para, definir al estudiante? ¿Cómo hacer de los procesos de evaluación más viables? Y estamos saltando, vamos en la carretera hacia Caracas. Bueno, Víctor, escuchándote un poco, yo siempre le suelo decir a mis alumnos que una nota no los define. ¿Por qué? Porque a veces, sabemos que los alumnos constantemente o eventualmente deben de realizar
exámenes como lo conocíamos nosotros en nuestra época. Pero yo lo veo más como una forma de prepararte para lo que te espera en la vida. Porque a veces ellos te preguntan ¿cuánto saqué? Ellos creen que la nota de ese momento, que de hecho estás anticipado, de que te tienes que preparar para esa evaluación, si ellos tú le dices, bueno, no saliste tan bien, pero ¿por qué? Si yo estudié bastante. Bueno, quizás no estudiaste correctamente, quizás no entendiste muy bien las preguntas. Entonces ahí es donde viene la otra parte. Acostumbrar al estudiante, o en este caso a los alumnos o a nosotros mismos, que nosotros vivimos en una constante evaluación, sin darnos cuenta. La vida, ya al levantarnos no sabemos qué nos espera ese día, cómo lo vamos a afrontar. Cuando nuestros alumnos entiendan que las evaluaciones se hacen para desarrollar como ese proceso cognitivo, o yo lo veo más como un proceso de responsabilidad, porque sabemos ahorita que no es un secreto que estudiar es como que wow, o sea, es algo que es fastidio. Los chamos estudian solamente cuando tú le dices que tienes una evaluación. Entonces creo que las evaluaciones existen, pero no te define, esa nota no te define. Quizás tuviste un problema, no te pudiste estudiar para esa evaluación y no por eso vas a ser un mal estudiante o vas a estar etiquetado como un mal estudiante. Tienes el derecho a reconocer que no lo hiciste bien o hacerlo mejor para la próxima y bueno, eso es lo que yo le digo constantemente. Si nos volteamos a los procesos emocionales, tenemos que preguntarle a nuestro psicólogo cómo la evaluación puede ser un medio o de potenciar o de castrar. Sí, ¿Qué opinas sobre porque eso? de lo que estaba hablando Silauret, yo lo que puedo analizar es lo siguiente. Nosotros durante el examen puede haber también procesos ansiosos, procesos emocionales, no me siento capaz, tengo miedo de cómo va a salir. Muchas veces la misma presión que viene desde casa. Muchas veces la presión que viene de casa es que tienes que tener buenas notas, tienes que salir bien. Evidentemente, una nota no define el conocimiento que tienes. Sin embargo, las pruebas sirven para tú saber qué deficiencias tienes y en qué debes avanzar, qué debes mejorar para lo siguiente. Que eso va de la mano con la última frase que dijo Silauret. Muchos se enfrascan en que salí mal porque no puedo, porque tengo que seguir estudiando, pero yo estudié demasiado. Estudiaste, pero ¿qué es lo que debes de mejorar? O sea, este examen, esta prueba te invita a ti tengo debilidades en esto y esto y esto, y esto es lo que debo hacer para mejorar y obtener este conocimiento, que si me lo están dando es porque lo requiero durante mi vida. Así es. Es mejorar, es fortalecer estas debilidades. O sea, tienes que aprovechar esa prueba o esas competencias que no lograste ese momento para fortalecer esa debilidad y convertirla en una habilidad. Bueno, Eusebio, tú te formaste en la escuela de Tobón sobre las competencias y me gustaría saber tu opinión sobre la importancia de llevar un proceso de evaluación sano en los estudiantes y que no se convierta eso en una persecución al estudiante o incluso al papá. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Tobón plantea que la mejor evaluación es aquella que se construye en conjunto con el estudiante, la familia y la institución, ¿no? Donde ambos, donde estos actores participan e intervienen. Yo creo que debemos ayudar a tomar conciencia a los estudiantes de los procesos evaluativos y que la evaluación primero sea flexible, pero a la vez que se respeten los acuerdos. Entonces yo creo mucho en los acuerdos y a veces eso no sucede en los ambientes de aprendizaje. Por eso es que el estudiante percibe que la evaluación pues no es lo que él espera, no es lo que él quiere, no se siente identificado y muchas veces pues las evaluaciones que tenemos en nuestras instituciones educativas miden solamente memoria a corto plazo y están centradas en evaluaciones rígidas que se alejan de su verdadero propósito. Entonces yo creo muchas veces que trabajar con el estudiante, trabajar por proyectos, preguntarle qué quiere hacer él para un proyecto determinado, convertir eso en actividades, luego hacer un proceso de decantado. Entonces el estudiante plantea actividades, el docente plantea actividades, puedes llamar a la familia y decirle qué quieres hacer tú para este proyecto de aprendizaje que se llama ¿Cómo es tu familia?
yo quiero dibujar, yo quiero cocinar, yo quiero recortar, yo quiero hacer una maqueta, yo quiero hacer una obra de teatro. Luego el docente decanta todo aquello y él, que por su estadio del desarrollo sabe qué tipo de necesidad e interés, porque si tú le preguntas al estudiante qué quieres hacer tú para este proyecto que se llama ¿Cómo es tu familia?, pues estás tomando en cuenta sus intereses y las necesidades parte de un diagnóstico. Por lo tanto, profesor Víctor, yo creo que para que este proceso esté en este plano que tú me preguntas, se deben considerar las necesidades e intereses del estudiante y él tiene que ser copartícipe para comprometerlo y llegar a acuerdos. De esa manera, pues la evaluación cumplirá con su principio y postulado, que tiene que ser flexible, que tiene que ser participativa y que tiene que trascender la medición de contenidos conceptuales sin sentido y alejados del estudiante. Se puede centrar en los procesos, en el hacer y allí determinar pues lo que el estudiante, y en el pensamiento crítico, muy bien, y en lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con otro, y eso precisamente la zona de desarrollo proximal que tú hablabas hace rato. Hay un aspecto de la educación que quisiéramos abordar en este momento. Si hablamos de la evaluación, ahora hay otro que nos ocupa muchísimo, que es el acoso escolar, el bullying. Pero no todo lo que ocurre, recuerdo mucho a Oscar Misle, que dice que no todo lo que ocurre en una escuela en cuanto a la dinámica, digamos, entre pares, es bullying, sino simplemente hay eventos que son hechos aislados. ¿Qué es el bullying? Diría que lo más importante es que el docente y los equipos que apoyan al docente en la gestión educativa, estén pendientes de sus estudiantes y determinen cuáles están sufriendo bullying. Porque ¿qué pasa? La dinámica escolar muchas veces es tan compleja y demandante que el docente no le presta atención a esto, porque el bullying es una transgresión a la dignidad humana y es una alteración del estado emocional equilibrado que puede tener el estudiante, porque a nivel verbal, a nivel físico, que lo afecta y que lo aparta de un estado emocional que pueda relacionarse de forma correcta con todo lo demás. Entonces, por eso es que el bullying es tan dañino para el estudiante. Entonces, el primer mecanismo debe ser unas rutinas que tenga el docente, ya sea grupales o individuales, que permita determinar que el estudiante se está sintiendo mal porque está siendo agredido físicamente, verbalmente u de otra manera. Y recuerden ustedes que está también el ciberbullying, que es el acoso a través de las redes. Como decía muy bien nuestra querida docente, también el estudiante puede ser agredido a través de las redes, y hay cientos de ejemplos de instituciones, en colegios, en estudiantes que han sido violada su dignidad, ¿no? Fíjense, 3 docentes y un psicólogo hablando de educación. Si quieres saber más de esto, síguenos en nuestras redes, @frecuencia educativa, y por supuesto Colegio Integral del Manglar. Chao. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. TM Marines Motors, más que un taller, tu aliado en la preservación de tus bienes. Satelca, conectividad de alto nivel.